radios y televisoras y prensa escrita también. No les importa la inseguridad, hipócritas, son unos hipócritas, no les importa. Lo que les importa, primero, es su negocio y segundo, utilizar este tema tan grave, no para solucionarlo, para destruir esta patria, esta revolución que ha nacido. Estas son las noticias del día, último minuto. Estas son las noticias de Venezuela en el día de hoy. Muchísima atención, Nicolás Maduro está rodeado por todos lados y sin salida. El mandatario opresor ha hecho de la crisis una forma de vida para él, para sus allegados, para los cómplices y los colaboracionistas, pero lamentablemente también para el pueblo venezolano. Lo que pasa es que con la reactivación del conflicto en Apure nuevamente se ve que esta situación va para largo. Básicamente no se va a solucionar mientras el gobierno madurista exista y esté en el poder, porque los grupos ilegales están en conflicto contra Iván Márquez y Jesús Santrich, que son aliados de Nicolás Maduro, que están amparados por el gobierno autoritario porque son los que controlan los negocios ilegales que pasan por el estado de Apure, junto con otros miembros también de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Lógicamente este conflicto va a tener las características que tiene hasta ahora: un par de semanas de actividad por otro par de semanas de apaciguamiento, cese de hostilidades, inicio de hostilidades, y va a pasar tal cual ha pasado en Colombia durante décadas. Y es que lo que pasa es que el gobierno madurista no tiene las capacidades para enfrentarse a estos grupos de una manera completa, correcta y coherente. Lamentablemente, y esto hay que decirlo también, la falta de coordinación entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Maduro, debido a que por supuesto el gobierno de Colombia no reconoce ni por si acaso al mandatario opresor y malhechor que significa Maduro, y a todo su grupo de personas que lo acompañan, que no se llaman gobierno. Por supuesto, ni el gobierno de Colombia, ni el de los Estados Unidos, ni el gobierno de Brasil reconocen a Maduro ni a su grupo de cómplices y personas malhechoras que lo acompañan. Entonces, obviamente nunca va a poder solucionar los conflictos como este, solo porque cada vez que hacen algunas acciones escapan al territorio colombiano y escapan al territorio brasilero y de todas maneras quedan a cubierto. Esto no se va a solucionar por este lado. Pero también adicionalmente hay que mencionar lo que está pasando en la Cota 905, que es otro foco de conflicto donde aparece y desaparece nuevamente el enfrentamiento de estas bandas delincuenciales contra el gobierno autocrático, contra la policía, porque además tienen el amparo y la protección de los vecinos del lugar. Adicionalmente a eso hay que sumarle la falta de vacunas, la incapacidad del gobierno autoritario para proveer vacunas suficientes a Venezuela y por supuesto la necesidad urgente de la oposición de traer un buen lote de vacunas para de alguna manera empezar el proceso de vacunación masiva, que en Venezuela está totalmente atrasado y que lamentablemente eso ha provocado un incremento totalmente exponencial de casos de la crisis de salud, al punto de que en Venezuela también se acabó el oxígeno. Entonces todos estos temas demuestran que Maduro está rodeado de problemas que han hecho de la crisis humanitaria una forma de vivir. A eso también hay que sumarle la falta de combustible, la falta de medicamentos, la falta de comida, la falta de efectivo, la hiperinflación galopante, y ahora se está viendo una inflación en dólares, no precisamente como extracción, sino como encarecimiento de precios debido a la escasez de cosas que hay en Venezuela. Con el mandatario opresor Nicolás Maduro la cosa realmente es una Venezuela al revés. Vemos por un lado cómo los grupos irregulares que dominan el negocio ilícito de los estupefacientes en Venezuela y para exportar al mundo, que eran aliados de Maduro, ahora tienen el control soberano de un territorio, de un estado entero, el estado Apure. Vemos también cómo los malandros, los grupos delincuenciales dominan grandes territorios en Venezuela, y es que Nicolás Maduro no tiene la capacidad de enfrentarse a estos grupos porque, por supuesto, porque entre estas personas malhechoras es muy difícil enfrentarse, y por eso es que Nicolás Maduro no se enfrenta ni a los irregulares en la frontera ni a los malandros dentro de Caracas. Pero damas y caballeros, lamentablemente sí se enfrenta a los abogados de los presos políticos. Sin embargo, ya la comunidad internacional y todos los organismos internacionales, incluyendo a la ONU y la Corte Penal Internacional, están al tanto de todo esto, por lo que en los próximos días podríamos estar viendo militares de diferentes países entrando a Venezuela para capturar a Maduro y devolver la libertad y democracia en ese país. Necesitamos capturarlos a todos los irregulares, y todo el que enfrente armas, responder con resolución, siempre en la ofensiva. Tiene que haber cohesión. Noticias internacionales de hoy. La cohesión implica integridad táctica, unidad de mando, línea de mando directa.
que hacer las cosas bien. Nosotros así vamos a triunfar. Muchísima atención porque tras las bajas del ejército en Apure, la oposición venezolana reiteró su petición de ayuda a la ONU por los combates en la frontera con Colombia. El pronunciamiento se dio tras un nuevo enfrentamiento entre militares y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el que murieron una cantidad aún no determinada de uniformados. La oposición de Venezuela reiteró recientemente su llamamiento a la ONU para que envíe una misión al estado Apure, fronterizo con Colombia, tras un nuevo enfrentamiento entre militares del país caribeño y un grupo armado colombiano identificado por algunas asociaciones como disidentes de las FARC, en el que murieron varios uniformados. La Fuerza Armada venezolana, tras registrar varias bajas en las últimas horas, desplegó más efectivos en la zona, según informó el comandante estratégico operacional de la FAM, Remigio Ceballos Ichazo. Hace unos días dijo que se registraron varios caídos y heridos entre sus filas, pero no detalló el número de bajas ni identificó a los fallecidos. Ante la escalada de enfrentamientos que comenzaron el pasado 21 de marzo, la oposición pidió la intervención de la ONU y demás instancias internacionales en materia de derechos humanos para que hagan presencia en Venezuela, a la vez que condenó las muertes de militares de las que responsabilizan a Nicolás Maduro y al ministro de Defensa Vladimir Padrino López. El grupo opositor liderado por Juan Guaidó sugirió además la implementación de una política de estado fronteriza para que los conciudadanos se sientan seguros en su territorio después de que unos 6.000 habitantes de la zona en combate huyeran a Colombia desde que comenzaron los enfrentamientos. Ninguna fuente local, oficial o militar venezolana había informado del desplazamiento hasta que a principios de abril el vicepresidente de comunicación Freddy Ñáñez aseguró que había comenzado el retorno de los ciudadanos venezolanos sin facilitar tampoco datos de su huida. A la petición lanzada por la oposición a la ONU se unieron diversas ONG que se encuentran en la zona y que facilitan información a través de sus redes sociales ante la ausencia de datos por parte de las autoridades que reportaron el pasado 5 de abril la muerte de 8 militares y 9 integrantes de las FARC en los enfrentamientos. Desde entonces no precisaron cifras sobre las bajas registradas en ninguno de los bandos. Avanzamos con más información. Muchísima atención, el gobierno de los Estados Unidos advirtió que no dudará en tomar nuevas medidas contra el país asiático y Rusia si las tensiones siguen escalando. En la previa al día 100 de Joe Biden al frente del país norteamericano, un alto funcionario del Consejo Nacional de Seguridad analizó las acciones de la administración sobre ese aspecto de las relaciones internacionales. Dijo que Washington está probándole a los regímenes autoritarios que están equivocados cuando dicen que ese sistema es mejor que la democracia para lidiar con los desafíos de este siglo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cumple su día número 100 al frente del Poder Ejecutivo. El mandatario marca la ocasión con un discurso ante el Congreso del país norteamericano, pese a que la asistencia presencial está severamente limitada por las restricciones impuestas por la emergencia de salud mundial, para hacer un balance de este periodo inicial y presentar sus objetivos a futuro. En la previa a la locución, un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional realizó el mismo ejercicio, pero enfocado exclusivamente en ese aspecto de las relaciones internacionales. En una conferencia telefónica, el funcionario, cuyo nombre no es revelado por las reglas del intercambio, destacó la restauración del liderazgo estadounidense en el plano internacional y aseguró que el gobierno de Biden no dudará en tomar nuevas medidas contra el país asiático y Rusia si las tensiones bilaterales con ambos países escalan. El funcionario se refirió a las relaciones con Moscú y Beijing en distintos momentos del intercambio, pero recordó la voluntad de imponer sanciones contra ambos e indicó que hacerlo nuevamente en el futuro dependerá de su evolución. Con respecto al gigante asiático, reiteró la condena de las terribles transgresiones a los derechos humanos que tienen lugar allí y remarcó la influencia del país en sanciones conjuntas impuestas junto a la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá sobre Beijing. El hecho tuvo lugar el pasado 22 de marzo y Estados Unidos congela todos los activos de los sancionados en el suelo norteamericano y también prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con ellos. Nuestra ventaja central es usar a nuestro favor nuestras sociedades, algo que la administración anterior no hizo. Así lo expresó el funcionario. Por su parte, el gigante asiático niega la existencia de campamentos de detención de uigures en la región de Xinjiang, ya que la considera campamentos de reeducación y adiestramiento laboral para personas inmersas en la ideología yihadista. Beijing también niega que estén ocurriendo allí las transgresiones de los derechos humanos. Sin embargo, continúa creciendo la cantidad de entidades gubernamentales y legislativas que emite declaraciones contrastantes. La última de ellas corresponde a la Cámara de los Comunes británica, que recientemente también declaró
declaró que el tratamiento de la minoría musulmana constituye un gran delito. En cuanto a la relación con Rusia, el funcionario indicó que actualmente la administración está intentando entender sus intenciones, algo que tal vez sucede en conversaciones que tendrán lugar durante los próximos días. En otro pasaje había hecho referencia a la extensión del tratado New START, el más importante de la reducción de armas nucleares con Rusia, como ilustrativo de la voluntad de establecer lazos diplomáticos en áreas donde esto sea posible. No obstante, también remarcó las sanciones impuestas por su presunta interferencia en las elecciones presidenciales del año 2020 y su supuesto papel en el ciberataque masivo de SolarWinds, e indicó que si bien el deseo de la administración es desescalar, ello se determinará en base a las conversaciones que tengamos con Rusia. Así lo ha manifestado. El enfoque tomado por la administración en las relaciones internacionales y también en el manejo de la emergencia sanitaria, aseguró, está probándole a los regímenes autoritarios que están equivocados cuando dicen que ese sistema es mejor que la democracia para lidiar con los desafíos de este siglo. Los regímenes autoritarios canibalizan la riqueza de sus ciudadanos y se la apropian. Abordar el autoritarismo es esencial para el momento en el que nos encontramos, concluyó. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que se hayan informado, que es lo más importante. Si es así, no olviden darle like a este video, compartirlo en sus redes sociales para que más personas sean informadas. También les invitamos a que, si no se han suscrito a nuestro canal, lo hagan en el día de hoy y además se activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales del Momento.